Vamos con un recordatorio rápido para empezar. Sí, Gonzalo, porque el campus gigante se ha unido a The 3x3 Academy para lanzar el 3x3 Camp, un nuevo campus especializado en el 3x3, que es una modalidad en pleno auge ahora mismo. Tenéis el enlace con toda la información de este nuevo campus en la descripción y en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube. Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Pues ahí escuchábamos al grandioso Eric Collins. Tremendo, ¿eh? Que si ya se volvía loco, Andrés, cuando el equipo no valía un duro. Imagínate ahora. Imagina ahora. ¿Cómo lo está gozando, eh? Es un símbolo. Para mí es un símbolo. Lo ha sido siempre de los Hornets, pero ahora pues con mucho mayor motivo. Y él llegaba a reconocer en una reciente entrevista que únicamente le sale la pasión. Sí. Que tú ves una bandeja con un 6-4 al primer cuarto y se vuelve loco. A ver, lo hemos comentado en más de una ocasión y las veces que haga falta, que esto de la salida de una reconstrucción puede ser la fase más bonita de todas. Sí, es la seguramente. más inocente y al mismo tiempo la más alegre. Si además esa reconstrucción venía encallada hace una década, es algo que celebrar. Totalmente. Y además la forma de hacerlo, un imprevisto, en un equipo brillante, joven, un equipo divertido, pues la alegría es total. Esto es básicamente lo que significan los actuales Hornets. ¿Pero qué es eso de salir? Pues de entrada poner fin a una crisis que se perdía ya en la noche de los tiempos. Mucho tiempo. Empezar a ver la luz o la salida del túnel, empezar a crear algo que te haga ver futuro, que el futuro puede ser algo posible. Y oye, al margen de las conferencias, pues para nosotros desde luego que contar con un equipo más. Sí que lo es, Gonzalo. Sí que es muy, muy importante salir de esa reconstrucción. Hay que recordar, porque quizás se le pueda olvidar a mucha gente, Charlotte es el quinto mejor equipo de la liga en lo que llevamos de 2026. El quinto, y esta ya es una muestra más que suficiente como para ser considerada. Son 2 meses y medio. Es decir, han pasado de ser un equipo muy divertido, que lo son, con el mejor ataque de la NBA en ese mismo tramo de 2 meses y medio, a ser un equipo divertido, sí, pero un equipo muy competitivo. Y esto es lo que cambia de verdad el panorama, el tener su defensa en el top 10 en ese mismo tramo. Gonzalo, el ser capaces de abrumar a rivales de entidad, que lo hemos visto. Eso es lo valioso para un conjunto del que honestamente la NBA se había estado olvidando. Sí, Gonzalo, sí. ojo, con motivos, ¿eh? Sí. Con motivos, que son 9 años sin pisar playoff, que la racha activa más longeva de la NBA. Existía incluso una cierta sensación de haber normalizado a unos Hornets fuera del foco, poco ganadores, nada trascendentes, y eso es precisamente lo que conviene cambiar primero. Y es lo que están haciendo, porque mucha gente seguramente no recordase, a inicios de 2026, sin ir más lejos, cuál fue la última versión potente que vieron de los Hornets. ¿Cuál fue? Porque seguramente mucha gente no se acordaba de verdad. Y eso, Gonzalo, esconde un auténtico drama. Bueno, Andrés, aquí tocas piel, ¿eh? Aquí tocas memoria personal. Claro. Mira, yo el primer partido completo que veo de los Hornets es el primer partido completo emitido en televisión en este país, por televisión española. Los Hornets recién nacidos, hablo de las Navidades del 88, un partidazo ante los Bulls que termina 103-101 a favor de los Hornets, y para colmo, mi jugador fetiche, o sea, un Kerry Tripucka, si había pelado el bigote, no se lo perdonaré nunca, se marca 30 puntos. ¿Quién más estaba por allí, Andrés? Rick Chapman, Robert Reed, que había jugado 2 finales con los Rockets, Kurt Rambis, Del Curry, Maxi Box. Estos 2 últimos, por cierto, iban a formar parte del siguiente gran equipo cuando se suman Larry Johnson y Alonzo Mourning. Ese es seguramente, Gonzalo, el último gran equipo que se recuerda de los Hornets. Y fíjate si ha llovido. Es un equipo que se carga a los Celtics en primera ronda con aquel game winner de Mourning en el 5º partido. A finales de los 90,
yo creo que muchos recordarán a Glenn Rice, Sí. a Anthony Mason, a Divac, que es un equipo que casi engarza con el equipo de los primeros 2000, de Baron Davis, David Wesley, Jamal Mashburn, P.J. Brown, Coleman. Ojo, 2 semifinales del Este, 3 playoffs seguidos, 4 presencias en 5 años. Era un equipo que ahí estaba en el Este, con el que contar. De entonces a hoy, pues hombre, hay que mencionar los Bobcats, que es el equipo que yo me encuentro allí. Punto canalla, ¿no? De Stephen Jackson o Gerald Wallace. Y ya es empezar a hablar de la etapa Kemba Walker. 48 victorias como pico, una primera ronda. Un pico solitario, además. Y se acabó. Y hablamos de 10 años, ¿eh? Porque hablar de ese equipo los últimos 10 años, te lo juro que te da la sensación de perder el tiempo. Sí, sí. Te puedes detener, ¿no? En algo puntual, un jugador que... Sí, pero son detalles. De al Rozier, final. de Marvin Williams. Pues, te puedes detener en un partido, en una racha, pero nunca tuvimos algo sostenible. De hecho, y ahí ha estado la desgracia, todas las oportunidades de volver, todas se han ido por el desagüe. Eso es muy importante, porque para no levantar cabeza tanto tiempo, influyen varias cosas, Gonzalo. Puedes tener mala fortuna, claro que sí, pero cuando estás en el pozo de forma sostenida, yo creo que tienes que hacer autocrítica, tienes que preguntarte qué estás haciendo mal, porque seguramente esa sea la principal causa de que estés ahí abajo, Claro. Gonzalo. Mira, esto se ha olvidado yo creo que por completo, pero vamos a recordarlo, vamos a hacer un poquito de sangre antes de elogiar lo que están haciendo los Hornets ahora. Sí. Charlotte es el equipo que selecciona en el draft a un tal Shai Gilgeous-Alexander, Gonzalo, año 2018. Vas a hacer daño, ¿eh? Es elegido por los Hornets. Lo cambian esa misma noche del draft, por favor, aficionados de Charlotte, tapaos los oídos, por Miles Bridges y 2 segundas rondas. 3 años después, Gonzalo, en 2021, ellos se hacen con James Bouknight en el número 11. Sí, sí. Por entonces, en ese mismo draft estaban disponibles tipos como Jalen Johnson, Trey Murphy o Alperen Sengun. Un año después, y ya paro, te lo prometo, 2022, los Hornets eligen a un tal Jalen Duren en el draft. Lo traspasan. Lo traspasan esa misma noche. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, ellos han cometido errores alguno grosero, de forma sostenida, que explica las dificultades que tenían para salir de abajo, Gonzalo. Quiero decir, hay un demérito propio Mucho. aquí que normaliza esos problemas durante una década. Pero entonces, ¿cómo no vamos a dedicar un programa a los Hornets después de haber conseguido dar la vuelta a todo esto? Ujú. Y después de tanto tiempo. Los teníamos en agenda, pero nos dimos el ok tras la victoria en Boston. Totalmente. Que Ese les fue el partido. situaba ya por Sí, encima sí. del 50% con la ocasión de rematar un balance positivo por primera vez en 4 años. Y porque se habían disparado. O sea, desde el 22 de enero se marcan un 18-5, que era el segundo mejor registro de la liga, el segundo mejor ataque. Primeros en net rating, sexta mejor defensa. Y a lo mejor por esto de la defensa tenemos que empezar. Porque de todas las cuestiones que interesan al técnico, a Charles Lee, la primera, como una obsesión desde su llegada, La más necesaria. es esta de la defensa. Y hay una razón que podría valer para muchos equipos que pretenden salir algún día de una reconstrucción. Él llega a reconocer, dice, mira, yo cuando llegué el año pasado, si preguntabas a los jugadores o al cuerpo técnico, hubo momentos en los que decían, bueno, vamos a hablar alguna vez del ataque, porque no lo hacía nunca. Tú fíjate, Andrés, que la primera cita, en el training camp, el primer entrenamiento, tuvo que ser para salir corriendo. Un equipo joven, como el primer día de colegio, Sí. que aquello era muy suave, pues no. O sea, este presenta allí un cuadro interminable de sets, de jugadas, todas en estático, rotaciones, sí, diseñadas para defender, todas. ¿Por qué? Porque cualquier intuición que pudiera tener un técnico recién llegado para este año partía de ahí, de la defensa. Y me parece un acto de realismo, de decir, oye, podemos ser un mal equipo al final, muy joven, muy tierno, podemos atacar mal, pero no defender mal. Para mí el momento cumbre de todo aquello, desde luego que es la paliza esa noche en Sin el duda, Garden sin a los duda. Celtics, porque remata todo esto. No es el más 29, es dejar precisamente a raíz de la defensa a los Celtics en 89 puntos. Going at 65%. Miller with a step fly. Oh, man! Diabate got a little Ben Wallace in him. Yeah. Whoa! Fue espectacular. Yo recuerdo, de hecho, Gonzalo, aficionados Esta es de la los cumbre de Celtics, la temporada. rindiéndose un poco a lo que habían visto, el mejor equipo que ha pasado por el Garden, de verdad, fue un partido increíble y efectivamente es lo que nos lleva a tomar esta decisión. Ellos dominan además desde el inicio de ese partido, se marchan 21 arriba al descanso,
acaban ese encuentro con 19 triples, 4 balones perdidos en todo el partido, jugando a toda Y la pastilla. sensación de no aflojan, además. Totalmente. 4 jugadores en 17 más puntos. Era su sexta victoria seguida, con sensaciones, insisto, de equipo ya no solo divertido de ver, sino muy complicado de vencer. Y ese tipo de actuaciones se explican desde su éxito reciente en el draft. Gonzalo, porque hemos hablado de lo malo, vamos a hablar de lo bueno. En proyectos así, lo que cambia de verdad la panorámica es el draft, acertar y desarrollar. Sin ir más lejos, Brandon Miller y Con Knappel han sido jugadores muy importantes este año en todo este resurgimiento que estamos viendo del proyecto. Y acaban de llegar, sobre todo Knappel, pero ya están contribuyendo bastante a cambiar esa dinámica. Miller, de hecho, es obvio que incluso siendo 2 del draft supo a poco, ¿no? Porque estamos hablando del draft de Wemby, había mucha diferencia entre él y los demás. Pero lo está haciendo muy, muy bien Gonzalo. Y tiene un futuro extraordinario por delante. ¿Y qué vamos a decir de Con? Que es directamente uno de los mejores tiradores jóvenes que hayamos visto nunca. Hombre, claro. Por volumen, por acierto, por control de cada registro de tiro. Estos Hornets son muy, muy divertidos. Bueno, ha salido ya, Knappel tiene ganado a Lee, obviamente. Es difícil que un entrenador se decante por uno de sus jugadores. Es como hacerlo con un hijo. Y tan pronto, ¿eh? Pero es su favorito. Además se han ido escapando detalles Sí, todo el año, sí, ¿no? sí. Es al que más elogia, al que menos cosas recrimina. Mira, al principio tuvo que cortarle el ansia de proponer él, el chaval, las jugadas en los tiempos muertos. Andrés, al principio, porque meses después lo deja hablar, lo escucha, valora todo aquello que propone. Y además lo sentencia de la siguiente manera. Dice, a mí me parece perfecto. Es un jugador de verdad. It's refreshing, elevates our whole culture. When you have a guy that's that good, but that humble, no ego, it becomes contagious throughout your whole organization and environment. Bueno, es que de hecho le está exigiendo bastante, que a mí particularmente es algo que me agrada mucho, porque no le está facilitando el rol, se lo va variando, y así le estamos viendo como anotador, es cierto que es su rol natural, pero le estamos viendo como manejador, como director de juego en ciertos tramos, Sí. o en lugar de esconderle atrás le pone emparejamientos difíciles, y creo que eso es muy bueno para su progresión. Mira, le explicaba por qué lo hace todo esto Sí. con un ejemplo muy sencillo, pero que ayuda a entender que este Knappel engaña bastante con la apariencia, que en Engaña realidad mucho. es un killer, Sí. como llaman allí. Contaba Sí. Lee que fueron a casa de los Knappel, después lo contaremos más, y la plantilla hubo un momento en el que se ponen a jugar a las cartas. Y todos estaban entre bromas, riéndose, vacilándose, menos él. Él estaba molesto, estaba jodido de verdad cuando perdía, tenía el gesto torcido. Eso te revela tu mentalidad, contaba Charles Lee. Pero es que es así siempre. Por eso es capaz de ayudarte a ganar de múltiples formas. Es muy bueno, Gonzalo, y es muy competitivo. Pero es que además, y aquí hay que entrar también con el técnico un poquito después, lo vamos a entrar claro. mucho más, está en muy, muy buenas manos con Charles Lee, que está siendo uno de los grandes protagonistas en los banquillos del año. Y también que el mejor Lamelo está de vuelta. Por fin. O a lo mejor es que simplemente estaba aquí. O que esto es cuando a Lamelo lo rodeas de las piezas adecuadas. Por eso no me gustan las previas. Y ese equipo, los Hornets, me tocó precisamente a mí. Entonces, claro, lo que uno venía a decir allí era recordar que los Hornets tenían poca pinta de salir de una reconstrucción enquistada y sin salida. Y que Lamelo podía ser, los últimos tiempos, el mayor talento peor rodeado. Vamos a ver, Lamelo está en su sexta temporada en los Hornets, recordamos, un rookie del año, un All-Star. En su segundo año. Y en las 3 siguientes temporadas juega 105 partidos, es decir, se pierde 141. Entre eso y su baloncesto poco serio, descabezado, del highlight por el highlight, esto no es una visión nuestra, esa es la que ha pesado sobre él en los últimos tiempos. Es real. And a guy like him won't ever fully get the flowers he deserves till he wins, and they're nowhere near winning, and that's the problem. So like he's going to average a lot of points. He is an electric player. He's very fun to watch. Like he's super talented. He is must-watch TV, and no one's watching. It's the Charlotte Hornets problem. He's not a top 5 point guard, and they're going to be about it. Hasta el punto de que su nombre llegó a estar en el mercado antes de empezar la temporada y en las fechas previas al deadline. Había 2 bases malditos sobrevolando el mercado, Ja Morant y Lamelo. Pero los Hornets apostaron por él,
Cosa de agradecer, no tanto, fíjate, a un Jeff Peterson, al GM, como a Charles Lee. Sobre Hay un todo momento aquí. en que le dice, mira, Sí. intuyo, ahora está sano, intuyo lo que podemos hacer. Estamos viendo la recompensa. Es que está notando menos, y de hecho en parte sucede porque su minutaje está muy controlado, ligeramente por debajo de los 28 por partido, pero es que más allá de la disponibilidad, que es un aspecto muy determinante con él, y más viendo su historial, Gonzalo, Lamelo está tirando mejor de 3 y sobre todo está cuidando mejor el balón. Mucho. Y esto último, la toma de decisiones es precisamente lo que más está agradando a Charles Lee, que lo ha reconocido muchas veces este año, Gonzalo, esa mayor madurez en su juego, dentro de que va a seguir siendo Lamelo, es decir, va a seguir siendo un jugador Naturalmente. agarrado vocacionalmente Sí, al caos, porque sí, es sí. así, y no está mal Eso que lo es. sea. Pero esta, sin duda, es una versión que ayuda mucho, mucho más al resto. Pero había previsión de algo de esto. Es que ellos venían de la nada, seguían allí. Ellos empiezan a tocar cosas hace relativamente poco, por no decir nada. En 2024, Jeff Peterson decide una nueva etapa. Lo hace con Charles Lee, que es otro técnico de la nueva hornada. Sí. Que habrá que contar un poco el por qué. Porque muchas veces cuando llega un técnico de estos, ¿este quién es? Normal que la gente, el público, se lo pregunte. Hombre, venía de 10 años de asistente en proyectos de lujo. Para empezar, 3 años en los Hawks de las 60 victorias de 2015. Pupilo de Baden-Holzer ahí. O sea, de Baden-Holzer, que se lo lleva a los Bucks, donde iba a estar 5 años y iba a conocer al equipo campeón. Y de allí a los Celtics, campeones de 2024. Bonito currículum, ¿no? Y el común, un baloncesto coral y moderno, con mucho peso al triple. Ahora bien, ¿le vimos cambios reseñables el año pasado, o sea, su primer año? Ninguno. Coge un equipo de 21 victorias y lo convierte en uno de 19. Lamelo juega 47 partidos, Brandon Miller 20 menos. Y Andrés, a los Hornets, ¿dónde los vimos mediáticamente el año pasado? Mediáticamente. Por el traspaso frustrado de Mark Sí. Williams a los Lakers. Entonces, ¿qué previsión podíamos tener para este año? La poquita, obviamente, a través del draft. A ver cómo encajan o qué aportan los nuevos llegados. Mira, tú coges 3 cortes de temporada, un 3 de diciembre, 6-16, un 21 de enero, 16-28. Era mucho más normalizable aquello que lo que íbamos a ver después. Seguro. Que arranca, por cierto, con un 9-0. It's going up. Yes! The best third quarter. Y así, hasta ese 4 de marzo en Boston, cuando encadenan además 6 victorias seguidas por una ventaja mínima de 15 puntos, que, en fin, era un registro de los Warriors de 2018, ¿no? Es cierto que tú ves los rivales, digo porque veías un poco, ¿no? Hombre, han jugado contra los Wizards, Bulls, Pacers, Blazers, Mavericks y rematan en Boston. ¿Y qué? Si ya habían ganado a Oklahoma, Denver, San Antonio, Houston, Toronto o los Lakers. Por eso lo importante aquí con ellos era el cuadro. El ataque, que estuvo entre los 5 peores de la liga el pasado curso, de pronto es un top 5. La defensa, que era la 24, pasa a una respetable 15ª posición y subiendo. Vamos a ver, Andrés, la noche en Boston, Machula, que no es de elogiar a nadie, con la salvedad de que Charles Lee fue Es su uno de los colega, suyos, ¿vale? sí, es Pero uno de claro, los le suyos. preguntan, ¿le han sorprendido algo los Hornets? Y dice, sí, lo competitivos que son. Lo son de verdad, especialmente, dice, en los pequeños detalles, ¿no? Cuando se lo dicen a Lee, él lo agradece, pero insiste en que no piensa en el registro final, ¿no? Y hace bien, ¿eh? Sino en la progresión. Él ha llegado a decirles, Andrés, no miréis la clasificación, puede ser una clave de nuestro éxito. Eso está muy bien. Dice, el objetivo es mejorar cada día, encontrar ese espíritu competitivo físicamente y seguir desarrollando nuestra mentalidad y nuestro IQ de baloncesto, que es saber cómo jugar. Que en realidad lo que se les estaba diciendo es, queremos hacernos un sitio. Es que el objetivo no es asomar la cabeza, Gonzalo. Por eso me gustan las declaraciones de Charlie. El objetivo es llegar para quedarse de verdad. Porque este núcleo de jóvenes es muy interesante, con ese perímetro que forman Ball, Canepel y Miller. Han descubierto una pieza muy viable por dentro como es Musa Diabaté y Sí. desde ahí se puede construir. Decía Lee algo clave cuando recalcaba que había visto cómo este año todos habían mejorado su ética de trabajo, todos. Sí. Y quizás es por ver un poquito la luz al final del túnel, pero está ocurriendo. Existe una visión general, contaba el técnico, aceptada por todos, sobre quiénes queremos ser y la identidad que estamos tratando de construir. Ahora lo que queda es mostrar la consistencia necesaria para lograrlo. Por eso todo esto excede el récord que estamos viendo esta temporada, estos últimos 2 meses. Gonzalo, que me parece una lectura muy interesante. Primero,
para reducir la presión a corto plazo a un grupo que no la necesita. Y segundo, para mantener involucrados de verdad a todos con objetivos tangibles de verdad a medio plazo. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿O por qué están funcionando? Lo digo porque puedes coger 2-3 elementos, Sí. pero también puedes enumerar unos cuantos factores así como de corrido. Es que hay muchos, ¿eh? Claro, y puedes empezar por lo de Lamelo, que se ha Seguro. mantenido sano, y esto es Lamelo Ball en condiciones. Obviamente el efecto Canepol, de un más que potencialmente seguro rookie del año. Tú dime quién se lo iba a quitar a un Cooper Flagg. Es que él ha sido muy superior a cualquier previsión y estamos hablando de una eficiencia de nivel histórico. Luego Brandon Miller vuelve de la lesión y Fantástico. vuelve a ser todo lo que apuntaba a ser. Fantástico. Por dentro, Miles Bridges está desarrollando muy bien un papel secundario. Sí, Gonzalo, y en su Musa papel. Diabaté Sí, sí. es seguramente uno de los cubrimientos del año en la liga por lo inesperado, tras 2 años en los que había sido residual en los Clippers, y uno de adaptación en Charlotte y por el nivel alcanzado. Está haciendo una campaña sensacional. Vamos a probar también a la gerencia ese ligero retool cuando llega el deadline, que si tú quieres que tu equipo sea todavía un poquito más guay, está muy bien eso de suplantar a Colin Sexton Bueno, por Kobe White. lo compramos. Que es un jugador que te va a Lo encajar en el compramos, sistema. es de los nuestros. Además, Eso es. Kobe White, tipos como Kalkbrenner, como Zion James están sumando. Nada más llegar, jugadores con más experiencia como Josh Green, como Grant Williams, están entendiendo perfectamente su papel. En definitiva, yo creo que hay muchas pequeñas sumas, Gonzalo, que derivan en este resultado final. Es clave, de verdad clave, que tantos perfiles estén metidos en la dinámica correcta. Y finalmente, este éxito tiene un padre, un autor joven. De hecho, está bien tirado, porque es un equipo también de autor. Sí, Charles Lee. lo es. Una demostración de que un técnico importa. ¿Vale? Que se lo digan a Miles Turner. Cuando habló esto de Rick Carlisle, ya ves para qué. Porque por encima de ti está el dinero, que importa algo más. Pero ¿dónde despunta Charles Lee, este técnico joven, un tanto desconocido, digamos, para el gran público? Pues mira, para empezar, es posible referir esto del desarrollo de los jugadores. ¿Cuántas veces hemos hablado de la importancia de ese factor que parece depender únicamente de los jugadores? Que seguramente es cierto, pero depende también de cada uno y de todos a la vez. Mira, hay un caso particular, que puede ser el más destacado, que es el de Musa Diabaté. De un analista que a lo mejor no había un caso así de desarrollo temprano y bestia dentro de la franquicia a lo largo de su historia, Sí. en los Hornets. Porque es pasar en unos pocos meses, Andrés, de un pívot de fondo de rotación y contrato dual Muy residual. a pívot titular de la mejor rotación de 5 jugadores de toda la NBA en un tramo largo de la temporada. Sí, sí. A ver, ¿qué es cosa del jugador? Claro, si tú no tienes nada que desarrollar, no vas a desarrollar nada. Pero también de quienes deciden en un momento determinado qué clase de jugador eres, qué puedes ser, dándote minutos, o sea, confianza. Por eso digo que ese crédito del desarrollo siempre es compartido. Bueno, es que el Departamento de Desarrollo de Jugadores de los Hornets, Gonzalo, lo está abordando Sí. ahora mismo, comandado por Charles Lee, que siempre ha sido efectivamente un técnico de desarrollo de jugadores, desde esas primeras etapas con Budenholzer, pero lo lleva haciendo muy bien este staff ya desde el training camp, Gonzalo, con planes, con seguimiento, con ajustes a los procesos, mucho trabajo invisible aquí, mucho trabajo, gran labor seguramente motivada por el caso más visible que es Diabaté, Sí. pero también muy meritoria en otros casos, por ejemplo la adaptación de Kalkbrenner, Gonzalo, de James o incluso de Salone. Es decir, en realidad Lee llegaba con un gran prestigio en ese apartado y está respondiendo por completo a las expectativas creadas. Mencionado muy de pasada a Zion James. Sí. Andrés, todos tenemos nuestras parafilias. ¿Sabes esos jugadores que no son estrellas y que de pronto entran a la pista y no le puedes quitar ojo? Sí. Es que es un animal, Ujú. es físicamente una roca, es un jugador de cuadrilátero. Y yo he tenido momentos de estar viéndolo y digo, cuando comete alguna dura, Sí, sí. y dices, ostras, pero si es Lu Dort. Sí, además muy joven en el sentido de que pide perdón tras cometer la dureza. En pista, Sí. esa misma noche, no después del partido. Bueno, el caso es que Charles Lee, como decimos, es un firme creyente del credo del baloncesto moderno, pero también de una táctica de pista muy ordenada. Y esto puede parecer contrario al rango de edad de su equipo, de lo que tiene entre manos, que puede chocar cuando los ves jugar, porque los Hornets tienen algo de caos. Ese aparente desorden, ¿qué es lo que busca? Pues obviamente optimizar las fortalezas de tus mejores piezas y al mismo tiempo ocultar sus defectos. Tengo la sensación de estar hablando de los Warriors, ¿no? Sí. En su momento. Claro, cuando tú haces girar el ataque en torno a Lamelo, Brandon Miller, Canepol, tu ataque, si tiene éxito, tiene que estar basado, obviamente, en el movimiento constante de todos, en la velocidad y la precisión del pase, el passing game, ¿no? Sí. Y un alto volumen al triple. Andrés, en enero y febrero se salen del mapa. Esto parece fácil decirlo, ¿no?
Muy bien. Habla con ellos por los 3 primeros meses. Estaban perdidísimos, no daban con la tecla. Es decir, que hay un proceso de adaptación que también obliga a estar todos y durante un tiempo razonable en eso que llamamos el rodaje. Y sobre todo en esos sistemas, Gonzalo, que son muy, muy complejos. Y con gente joven. Es que fueron 3 meses. Podía haber sido Andrés todo el año. Sí, tranquilamente. Pues hay un momento en que lo consiguen, que derriban la puerta o destapan el tarro de las esencias, ¿no? Es que cuando se quieren dar cuenta, eran el 5º mejor ataque de la liga. Y en defensa, eso de la táctica ordenada, ¿cómo es eso? Claro. El credo de Charles Lee se apoya en 3-4 principios de tu amada analítica. ¿Cómo no? 1, limitar los triples desde las esquinas. Por supuesto. Ellos permiten el menor volumen de la NBA. Hacer estrecha la pista. Ganar la batalla de las posesiones, y esta es la gran obsesión de El los rebote. técnicos más modernos. Mejor equipo en rebote defensivo de la liga, ¿eh? Evitar los rebotes ofensivos del rival, conceder el menor número de la liga y obviamente reducir en los tiros libres del rival con la tercera menor proporción. Esto suena muy bien, siempre sobre el papel, en una bonita pizarra, pero necesitas piernas, necesitas compromiso, ganas, mucha armonía en las coberturas. Bueno, pues de este orden en la táctica hablábamos con Lee. Y luego defensivamente es cierto que ellos no entran tanto por los ojos como otras propuestas, no son hiperagresivos en su estructura, ¿no? No son muy de robar y correr. Gonzalo, es una estructura más bien conservadora, muy regida por la disciplina, ¿no? De rotaciones defensivas, de esfuerzo. Este es el detalle. Pero están teniendo compostura, Gonzalo, sobre todo en este 2026 que parecía, pues yo creo que impensable de lograr, o al menos de lograr tan pronto. Porque ese es otro tema, Gonzalo. Esto era muy improbable atrás, porque echando un vistazo a esa plantilla, ¿a ti se te ocurre algún especialista ahí? Es que no los hay. Faltan claramente recursos defensivos de élite, a nivel individual. Digo, jugadores de primer nivel, que tú les veas y dices, con este construye una defensa de élite. No los tienen. Insisto, Charlotte tiene los 2 meses y medio que llevamos de 2026 su defensa en el top 8 de la NBA. Es que me parece tremendamente meritorio con los recursos que tienen. Viniendo como veníamos de los Spurs, aquí donde está Wembanyama, un Stephen Castle. Tienes que defender como en bloque. Claro. Esa es la paradoja. Un equipo tan joven y al mismo tiempo tan ordenado. ¿Cómo no les iba a abrasar en pretemporada con todo aquello? Y luego está el tema de las rotaciones. Las rotaciones que tanto mencionamos muchas veces, pues bueno, ¿qué es la rotación? Pues ese flujo cambiante de jugadores conforme avanza el partido y su circunstancia. Te digo esto porque a Lee han llegado a cuestionar las rotaciones, el año pasado muchas veces. Sí. Sus decisiones en minutos finales de partido, la gestión con Lamelo, era una de ellas. No dejar en pista tus mejores bazas de ataque. ¿Por qué? Por esto de defender, sí. Que ninguna de sus intervenciones cambiaba la dinámica de un partido. Bueno, pues pasados unos meses también ha mejorado. En términos de rotación, un técnico más eficiente. De hecho, una de las claves de la temporada de Charlotte es el funcionamiento de su 5 inicial, que es uno de los más dominantes de la temporada y facilita las rotaciones. Yo creo que el único caso seguramente al margen de la táctica, Gonzalo, es el de Lamelo, que también va asociado un poco al departamento médico, a la gestión de cargas. Pero en el resto de detalles, yo creo que se observa una rotación construida con bastante sentido, con mucha responsabilidad para los jóvenes, haciendo comprar a los veteranos roles no tan lucidos, Gonzalo, que no es fácil. Lo que está haciendo Lee en Charlotte está siendo a nivel de técnicos uno de los trabajos del año. Un balance en torno al 50%, pues claro, no te va a lucir tanto como otros. Pero la capacidad de cambiar la dinámica de esta franquicia que ha tenido el equipo en los últimos meses me parece muy, muy significativa. Y de hecho me sorprendería bastante, Gonzalo, si Charles Lee no acaba en el top 5 del ganador a entrenador del año esta misma temporada, por lo que está logrando y sobre todo si es capaz de mantener hasta el final esta dinámica de resultados en Charlotte. Insisto, Gonzalo, porque no tiene mimbres a corto plazo para lograrlo. It's all love, but like I've been saying, if you win, this city gonna get behind you, they gonna rock with you. So that's all we just trying to do, just keep winning and, you know, putting on for the city. Abríamos el anterior capítulo con el asunto de la edad, o más bien con su negación, esto de proliferar proyectos de juventud y que en la NBA actual podían empezar a no ser un problema. Es que yo creo que hablando de los Hornets, en relación al modelo de los Spurs, esto es más bestia, porque es más joven. Es que los Hornets tienen 4 novatos, obviamente cada uno dejando su huella, su papel a un ritmo distinto. 11 de los 18 primeros jugadores de plantilla tienen menos de 25 años. 7 no han cumplido los 24. Es que podríamos dedicar un programa algún día a todo esto de la juventud, que es como lo del universo rookie, pero extendidos a un equipo, ¿no? Vamos a ver, durante buena parte de la historia, los entrenadores se han mostrado muy críticos con esto del exceso de la juventud, ¿no?
Se me viene a la cabeza un tips que no daba bola, su antinovatismo. Larry Brown. Mucho, Larry Brown, qué decir. Son técnicos muy conservadores, sí, Sí. que se está rompiendo un poco esa dinámica histórica. Ellos alegaban, pues en primer lugar, la importancia, el valor de la experiencia. Claro, la experiencia hay que darla algún día, ¿no? Y en segundo lugar, algo relativo a la enseñanza, y esto sí que tiene su interés. En un equipo tan joven, Andrés, ¿quién enseña a quién? Esto sigue siendo muy real, porque si te das cuenta, los equipos buscan un equilibrio y una continuidad. Hay un momento en que un equipo joven, por lógica temporal, deja de serlo. Sí. Pero te das cuenta que esto era un reto también para Charles Lee, para cualquier entrenador que te hable de cultura manejando una guardería. Mira, el mismo Kalkbrenner, creo que debido también a su juventud, Sí. dejó una perla maravillosa. O sea, nada explica mejor que un novato lo que queremos decir. Dice el chaval, a veces es más fácil acercarte a un jugador, a un compañero y preguntarle a él antes que a nuestros entrenadores. ¿Te das cuenta? Claro, la salida de una sesión de vídeo, tú le dices al colega, oye, ¿tú has entendido el tercer apartado? Esto de los cortes y el momento de hacerlos es muy humano. Dices que te llega a dar vergüenza eso de no saber algo. Claro, el miedo. Pero ¿cómo no sabes eso, chaval? Es el miedo natural que pueden tener. Bueno, pues esos miedos, si los había, han desaparecido, Andrés, todos. Como primero hablando con ellos, conociéndolos. Esto es la raíz de un Players Coach. Dice, hacerles ver que cada día forma parte de una preparación mayor y que cada detalle importa, no solo de cada entrenamiento y partido, de tu vida y fuera, la vida de un profesional. Esto se traduce en preguntas reales. ¿Cómo llevas lo del gimnasio? ¿Estás cumpliendo el programa? ¿El tuyo? ¿El personalizado? ¿Qué tal comes? ¿Duermes bien? ¿Revisas los partidos? ¿Haces algo más que lo que aquí manejamos en las sesiones? Es como tratar con universitarios. Allí seguramente mimaban los entrenamientos, dice, y tenían más que aquí. Eso es cierto. En la NBA no hay un flujo constante de ellos. Es que a veces, esto lo tenemos que recordar a menudo, ¿no? Tienen que marcar con una casilla el día que tienen un entrenamiento, la hora y qué van a hacer. Dice Lee, ahora han aprendido a valorar mucho más cada uno, como si tuvieran una clase especial. Lo han entendido, lo han asimilado. Hay un proceso mayor, una meta a la que llegar. Esto es lo que decíamos antes, Andrés. Esto empezó en pretemporada y ellos lo saben. Dice, yo solo les dije, aquí os toca mejorar vuestros hábitos de trabajo, vuestros estándares de entrenamiento, vuestra unión y el conocimiento de cómo podemos ayudarnos mutuamente. Es la única forma de hacernos más fuertes. Y si tenéis alguna duda, espero enterarme. Esto está muy bien de tener un técnico amigo, pero es que antes fue amigo de Machula. Suena todo muy bien, Andrés, pero hay que hacerlo. Tienes que conseguir que no te fallen. Tienes que conseguir que un grupo de chavales Muy te complicado. compre la receta. A lo mejor puede ser más fácil, fíjate, cuando todos comparten una horquilla de edad. Tú traes un mal veterano, Andrés, o dos, bueno, te pueden pudrir el árbol. Sí, sí. Entonces, insisten ahí dentro en que han tenido suerte de que además sean lo que allí dicen good guys, buenos chicos. Y dentro de este mundo de good guys, Gonzalo, hay un caso sobre todo que destaca en Charlotte y es el de Concanepro. Es un caso fascinante, no solo por el impacto que está teniendo a nivel deportivo, Este es demasiado. sino por el personaje que es, Sí. Gonzalo, que es un personaje. En primer lugar, no es el típico caso de enamorado del baloncesto desde pequeño, no lo es. De hecho, es justamente lo contrario. Él mismo ha reconocido que de pequeño jugar no le entusiasmaba, Gonzalo, que solo empieza a acercarse de verdad al baloncesto estudiándolo. Sí, Gonzalo, estudiándolo. Me gustaba leer la historia. Decía, leía enciclopedias que teníamos en casa sobre el baloncesto y eso sí que me enganchó. Esto me parece impresionante, Gonzalo. Esto es como comprarte un videojuego y enamorarte del manual de cómo jugarlo y no jugarlo. Pero más allá de cómo entra, si algo destaca a día de hoy en él es su inmaculada ética de trabajo. No parece un novato. Es que no necesita ni supervisión del staff. Es una máquina, es un robot. Pero no solo es un tipo puntual, es un tipo entregado. Es que él mismo va aportando matices al staff que siente que necesita mejorar. Él ofrece feedback permanente y no siempre al revés. Por ejemplo, él se da cuenta que sus arrancadas en bote no eran ventajosas en la NBA y ha estado trabajando en eso, Gonzalo, en cómo conseguir ángulos de salida en bote que le favorezcan, cómo manejar mejor las fintas. Es decir, él es perfectamente consciente de que físicamente no es un avión, ¿cómo no lo va a ser? Pero que cualquier detalle que le permita ganar algo de espacio o algo de tiempo para luego armar esa mecánica letal es vital, Gonzalo, y es fantástico, de verdad, fantástico encontrando esas debilidades propias para trabajarlas. Este es uno de esos casos que tú le preguntas por sus virtudes y te comienza a enumerar sus defectos, y ahí, a la hora de trabajarlos, está la diferencia. De hecho, fíjate que Canepol
más que correcto, es demasiado correcto. Así que es que otro problema natural de la juventud en los equipos novatos es esto de la gestión del calendario. Sí. Yo es algo, ostras, que pude comprobar allí, ¿eh? Muy complicado. Tú veías que pasados 2 meses, los jugadores jóvenes, los novatos, se perdían. Ya no saben ni dónde están. Pero si me perdía yo. Sí. Y esto, mira, Kalbrenner te lo contaba muy bien. Sí. Dice, ¿sabes cuántos partidos hay? Pero realmente no te das cuenta de lo rápido que llegan, que se te echan encima. Acabamos de jugar un partido en San Francisco, volamos esa noche y jugamos en Denver. Y ni siquiera sentí que estuviéramos en Denver, porque estuvimos allí menos de 24 horas, salimos pitando. Esa ha sido la parte más sorprendente para mí, pero al final te haces y adelante. Esto explica buena parte del llamado rookie wall. Hay un momento en que estás tan perdido que son 82 partidos y se me pide que en todos rinda bien. Eso lo han contado mucho los tenistas, cuando amanecen en torneos y no saben ni siquiera dónde están. A mí me cuesta llamar veterano a Grant Williams, que tiene 27 años, pero pero ahí lo es. en este grupo, Sí. desde luego que lo es, ¿no? Pero fíjate, una prueba del buen rollo que manejan. Si él sentía alguna molestia por algún novato por quitarle minutos, o al revés, ellos a él, ¿no? Y dice Grant Williams, para nada. Pero también te digo, son los novatos que hay aquí, son ellos, ¿eh? Son chavales más bien modestos, sin ningún ego, y también son competidores y entienden su posición, la situación del resto. Nos vemos como un grupo y ya está. Supongo, dice, que habrá que felicitar a alguien porque la elección de esos jóvenes ha sido fantástica. Hombre, si hablamos de novatos, si hablamos de transformadores de verdad, sí, Andrés, Canepol es el ejemplo perfecto. Y chicos, si hay que empezar por algo, yo por lo más grande o lo primero, lo más elemental, sí, yo es verdad, soy el mejor tirador novato que he visto en mi vida. Es impresionante. Pace to get 25 threes for the third straight game. Knipple! A triple! Khan. This is history. Got it! The new rookie record holder for three-pointers made, Khan. Oh, yes! Again! Porque además esperamos un tiempo hasta que al final derriba todos los límites conocidos. Sí. O sea, que exhibe, que tú lo ves, ¿no? Esa aptitud maestra que tan solo, Andrés, pueden dar años y años de repetición, ojo, de juego real y únicamente a los mejores. Estamos hablando de un novato de 19 puntos, 5 rebotes, más de 3 asistencias, que une volumen y acierto en el tiro, que es dificilísimo para un recién llegado. Estamos hablando, Gonzalo, del jugador que lidera la NBA en triples totales, que es segundo en promedio en su campaña de novato y con un 44% de acierto al triple. Es que esto ya, simplemente esto, le ponen una dimensión distinta a todos los demás. Y te hace plantearte, de forma razonable, si hubo alguien alguna vez tan joven, no olvidemos que tiene 20 años, que llegase a ser tan extraordinario en el tiro con semejante precocidad, Gonzalo. Pero es que no ya es una cuestión de cifras, que también, que su campaña es de récord, hay que recordarlo, sino especialmente por el dominio de registros en el tiro. Es que él es sobresaliente tras recepción, sobre bote, en salidas de indirectos, hacia la izquierda, sobre la derecha. Es verdaderamente alucinante el control de recursos que tiene en el tiro con esta edad, con 20 años. 20 años, dices. ¿Algunos recordáis las finales de 2005, supongo? Es que no había nacido. ¡Hoy qué viejos somos! No, qué joven es. Es un niño, lo parece, y al mismo tiempo no lo es. Mira, tengo que agradecer que recientemente en The Athletic haya entrado como colaboradora Mirin Fader, Sí. y de sus primeras piezas le dedicaba un perfil. Y arrancaba con la primera visita de los Hornets a Milwaukee. Es muy especial. Esto Sí. fue en noviembre, Desde allí, claro. terruño natural de Canepol, ¿no? Claro, dice, no estaba nervioso, que ni siquiera un poco, pero tenía todos los motivos para estarlo. Primero, la ovación del público, cuando dice, fue como si yo jugara en los Bucks. Y luego, Andrés, él padece, esto que hemos comentado alguna vez aquí, el síndrome del starstruck. Cuando tienes una estrella delante y eres un crío, y te sientes deslumbrado, hipnotizado, paralizado, que tienes a un mito para ti. Y ve que tiene enfrente a Giannis. Dice, tener allí al jugador que admiro, a la estrella del equipo que yo apoyaba. Exacto. Dice, de pequeño. Dice, era como increíble. Me hace gracia esto de pequeño. Porque claro, es que el primer MVP de Giannis, Canepol tenía 14 años. 16 recién cumplidos, cuando son campeones. Y son edades de idolatrar. Entonces tú Totalmente. imagínate
El ejercicio que supone marcarte un apagón mental con 20 años y decir, vale, me olvido del exterior y de todo esto, vamos hasta a de jugar. Giannis. Esto es Sí. un partido de baloncesto, ¿no? Y es cierto, había crecido Andrés a un paseo del pabellón. Bueno, has citado ese día, es un día de noviembre cuando él visita el Fisher Forum en Milwaukee. Ese día había casi 2.000 personas, Gonzalo, casi 2.000 personas para verle a él en la cancha de Milwaukee. Son cifras brutales. Contaban después los miembros del staff de los Bucks que nunca antes habían tenido que gestionar una demanda similar de peticiones, Gonzalo, casi 2.000. Y por supuesto esa gestión dejaba de lado que hubo muchos centenares de personas que al término del encuentro esperaron fuera a Knueppel para que les firmase o para poder hacerse alguna foto con él. Le conocía obviamente el chico el cosquilleo instantes antes de arrancar el partido, porque claro, miraba la grada y no veía más que caras conocidas. Sí. Pero no te vayas a pensar que le afecta, Gonzalo, que tiene nervios, que se atenaza, que lo pasa mal. Les mete 32 a los Bucks, 32 puntos. Y esa es una de sus mejores cualidades, que lo estamos explicando, Gonzalo, que es extremadamente competitivo y resolutivo bajo presión, que no lo aparenta en absoluto, porque de hecho su look sugiere algo bastante distinto incluso, pero este tipo es un auténtico depredador. 32 puntos dices. Pues menos mal, ¿no? El síndrome intimidatorio este. Sí. No, pero es la prueba perfecta del corte mental del que hablamos. Si lo dice Lee. Le veis cara de niño, ¿no? Perfecto, la tiene, pero es un maldito asesino. Y es cierto, Andrés, es que tú lo ves jugar con ese aplomo, con ese equilibrio, incluso con esa cadencia y dices, pero si es el Hornacek de los Jazz. Vamos a ver, Knueppel pasa un año en Duke, que es como recibir un máster, sí, ¿sabes, no? De primerísima clase. Junto a Flack, por cierto. Y es una mezcla, como cualquier otro estudiante jugador, pues sí, de estudios y juego. Él añade baloncesto en sus ratos de ocio, tanto en gimnasio como al aire libre. Y es más o menos como en la segunda mitad de curso, que aparecía en los entrenamientos con un ojo morado, tobillo vendado, un labio roto, un moratón en la cara. Que le coge aparte Manuel Didi, que es el asistente, ¿no? de John Scheyer, el técnico. ¿Con qué haces? Nah, es un partidillo. Estoy yo esta mañana o ayer o lo que fuera, ¿no? Claro, cuando empiezan a llegar a mansalva ojeadores NBA con miras al draft, el asistente les acaba diciendo a todos lo mismo. Y bueno, Con es un jugador de hockey. No se olviden, solo que también juega bien al baloncesto. Y es muy bueno. Pero es que allí ya le detectan una seriedad impropia. Sí. Y una confianza en sí mismo como de jugador veterano, ¿no? De hecho, pues a uno de sus compañeros, a un veterano como Pat Connaughton, le preguntan también qué era lo que más le había sorprendido de él. Y dice, es que es muy maduro. Es que les ha impresionado. Para su edad, ¿no? Y por fuera dice tener una edad, pero por dentro seguramente tenga otra, ¿no? Y dice algo así como que encierra el chaval una motivación misteriosa. Vamos a decir que esto debe ser lo del killer que lleva dentro. Sí, luego seguramente no con este término, Gonzalo, pero yo creo que le define perfectamente, porque Con Knueppel es una especie de viejoven, Gonzalo. Es un tipo al que le vacilan bastante, además, en ese vestuario con eso. No ya porque conozca más jugadores de los 60 o los 70 que cualquier otro en el vestuario, incluido staff, Gonzalo, que esto sucede, sino porque es que incluso sus gustos personales tienen un toque vintage marcadísimo. Es decir, no es el típico joven que escucha la música de ahora. Musicalmente, sin ir más lejos, rock melódico, bandas de los 80. Es que pone alguna canción en el vestuario, Gonzalo, y nadie la conoce, le miran raro. Es que me parece un auténtico tipazo, Con. Bueno, aquí hay que aplaudir a sus padres también, a Con Senior, que le llaman Con 1, sí, y a Cari, la esposa, ¿no? Dos exjugadores universitarios, sí, de los buenos. Lo llevaban a jugar partidos en secundaria. Lo has dicho antes, él partía para otra cosa, y en los viajes de vuelta en el coche le preguntaban, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido, no? Claro, tú te puedes imaginar al chaval que se podía enseñar con cualquier cosa, ¿no? La segunda parte no he tocado bola, el 5 vaya palos pegaba, ese tipo de cosas. Ya, pero ¿te lo has pasado bien? Dice, siempre me preguntaban lo mismo. Y que eso, dice, era lo más importante. ¿Cuántas cosas dice eso, eh? Claro, ¿te sirvió entonces? Pues fíjate si me sirvió que hoy, que estoy en la NBA, te digo que la temporada es dura, es larga, es muchas veces un trabajo, viajamos sin parar, estás siempre lejos de casa, nuestra profesión está plagada de pasta para lo bueno y lo malo, y también pierdes, la derrota forma parte de esto, pero nunca olvido tratar de pasármelo bien, de divertirme, porque esa mentalidad es la que más ayuda a rendir mejor y hacer las cosas bien. Es que eso te protege de los días malos.
del efecto novato que lo eres. Por muy bueno que seas, eres el último en llegar, te van a caer palos por todas partes, ¿no? De hecho, eso de la admiración por las estrellas hasta le ha podido venir bien. Claro, es que estamos destacando ese lado competitivo que es enorme y ayuda a explicar su éxito, pero en el fondo, aunque es cierto que con él a veces muy en el fondo, no deja de ser ese chaval de 20 años que está viviendo su primera experiencia entre gente que admira. Gonzalo, has contado lo de Giannis. Esto sucede también cuando los Hornets se miden a Denver en diciembre, que él aprovecha para acercarse todo tímido ahí a Jokic y decirle, oye, ¿cuánto te admiro? Y Jokic le agradece el detalle como diciendo, joder, pero si tú también eres muy bueno, chaval. O cuando se mide a Chris Middleton, y aquí se nota la herencia de los Bucks. Joder, él admira a Chris Middleton cuando era adolescente porque le ve siendo pieza clave del equipo campeón. Total. De su estado. Decía Canepel que Middleton era uno de sus jugadores favoritos de siempre y que poder saludarle fue algo muy, muy especial. ¿Sabes otro con quién hizo esto, Gonzalo? Con Draymond Green. Cuando juegan contra los Warriors en diciembre, los opuestos no, es Canepel el que se acerca a Draymond y le apunta, oye, lo mucho que le impresionaba la cantidad de formas en las que lograba tener impacto. Draymond aprovecha para darle algún consejo y destacar, y esto lo contaba por cierto el padre de Canepel después, el tamaño del novato. Oye, eres mucho más grande y más fuerte de lo que tenía entendido que eras. Quiero decir, este es un tipo genuino de verdad, Gonzalo. Puede que joven en algunas cosas, yo creo que lo es de verdad, pero en otras sí que se le nota a los 20 años y sobre todo, Gonzalo, se le nota lo buen tipo que es. Lo de Draymond está muy bien porque además así evitas un futuro codazo o algo peor. ¿Cuántas veces le han preguntado a Ali por la mejor cualidad de Canepol esperando que dijeran el tiro? Y dicen, no, es el cerebro. Vamos a ver, Andrés, aquí contamos que Chet tenía muy fresca esa mentalidad de chaval de estar todo el día entre álbumes de cromos, ¿vale? De sabérselo todo este es otro y nivel, recitar plantillas enteras a modo enciclopedia. Es que este es así. Este es un enfermo, Gonzalo. Estamos hablando de un tipo con memoria fotográfica desde muy pequeño, además. Ha tenido siempre una enorme capacidad de retención de datos en cualquier aspecto y eso yo creo que le ha ayudado en cierto modo en su carrera. Pero más allá de la anécdota, este es un jugador con un deseo de aprender, Gonzalo, muy, muy marcado. Seguramente es lo que más han destacado desde el inicio en el staff de Charlotte, de hecho, que no para de preguntar, Gonzalo, que no para de pedir análisis de vídeo, que es un tipo que caza la información al vuelo rapidísimo en el ajuste, en el cambio de tendencia en partidos, si identifica errores propios o de rival. De hecho, esa cualidad es la que mejor le permite sobrevivir atrás, no nos engañemos, es que tiene las piernas que tiene. Eso lo confesaba Charles Lee también cuando decía que su inteligencia es bastante superior a la media, atrás, en defensa, y más aún siendo un novato, y eso sobre todo se nota ahí. Mira, son detalles, pero otro punto a favor de Charles Lee es cuando apenas ha empezado el curso y la carrera de Canepol, ¿no? Pues antes de arrancar las sesiones de vídeo, Lee es un tipo que, para que no se aburran, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿alguno de vosotros se ha revisado el partido de anoche? Pues si había alguno. Y bueno, pues en un momento dado él dice, vale, ¿qué viste? ¿Qué conclusión sacas? Y empezar por ahí, por involucrarles a los chavales, ¿no? En un equipo tan joven, cuando preguntas eso, todos pueden callar. Claro, por no pasarse de listos o porque no se lo ven directamente, ¿no? Con era de los que levantaba la mano. Muy bien, dime. Se sentaba en primera fila, ¿eh? Dice, y entonces hablaba, ¿no? Dice Lee. Y lo que decía nos servía a todos, no había nada de paja, únicamente cosas que importan, ¿no? Andrés, ¿sabes? Para esto tienes que valer. No para hablar, que también, sino para traducir el juego, los errores y los aciertos en palabras. Muy, muy rápido. Contábamos antes que el juego no le engancha de inicio siendo pequeño, pero una vez lo hace, tiene un instinto casi natural, progresa muy rápido y en detalles estratégicos que exigen un conocimiento más avanzado que por edad, siendo honestos, no tiene, lo maneja, Gonzalo, lo ha alcanzado. Y eso, déjame decirte también, que ha ayudado en parte a compartir bastantes horas de prácticas. Te voy a dar un nombre que te va a encantar, porque su tío, el tío de Canepol, es Jeff Norgard, que llega a ser segunda ronda del draft en 1996. Esto es para no muy cafeteros, sino los que hacen la cafetera, elegido por los Bucks. Perdóname, Gonzalo. Andrés, si te digo que a Norgard lo recuerdo, porque jugó en Bilbao, una etapa muy oscura en el Patronato. Sí, pero es que la NBA tiene solo 13 partidos en Milwaukee. Bueno, pues ese señor es el tío de Canepol y era el entrenador de Canepol en el circuito amateur. Destacaba siempre que tuvo una lectura de juego muy por encima de su edad, que le salía todo fácil.
porque comprendía muy bien el 5 contra 5. Este es uno de esos jugadores que, más que baloncesto, Gonzalo, hay muchos tramos que juega al ajedrez. Bueno, y la familia, ¿qué decimos de ella? Bueno, la familia... Que no puede haber una familia más americana en el sentido más clásico del término. Están perdiendo el tiempo para darle un reality a estos, Los Canep dan para serie de televisión. Totalmente. Cosas de casa en versión blanca, Total, obviamente. total. O Los problemas crecen. De hecho, tiene un punto de Kirk Cameron, ¿no? Sí. Lo siento. La culpa es mía. No importa. Estaba buscando a Joyce. A James Joyce. Pues no sé dónde lo guardan. No estudio aquí. Ah, ¿no? ¿Y a qué universidad vas? ¿Universidad? ¿Y tú a cuál vas? Ah, yo estudio aquí, en segundo. Vamos a ver, todos los hijos Canepol, todos juegan al baloncesto, todos un poco clones, con K. Es que los nombres, todos con K, ¿eh? empiezan por Sí, K. Está Keiger, de 18 años, 2'8 junior en instituto. Kingston, 17 años, 1'98 sophomore. Cash, 15 años, 1'93 freshman. Y Kidman, 14 años, 1'78 en octavo curso, ¿no? Vale. Y por último, Conchu, como le llaman, 20 años, 1'98. Y al que su madre llama Connie. Simplemente los nombres ya es maravilloso, ¿eh? O sea, en el tejado de casa, o de esta secta, hay un cartel enorme, Complex. No, es tremendo. Con K. Es tremendo. Y desde hace un año, pues una bandera de los Hornets. Por favor, que le den una serie de televisión a esta familia. Su padre, por cierto, lo has dejado caer. Vamos a ahondar un poquito en esto. Su padre era un tirador fantástico también, de que hasta le viene al galgo. Eso es. Y su padre es Hall of Fame en el luterano de Wisconsin. Y su madre, que también es Hall of Fame y máxima anotadora de la Universidad de Wisconsin Green Bay, ella era jugadora interior, por cierto. Es decir, estamos hablando de que llevan el baloncesto en los genes, la familia, por mucho que al principio él lo esquivase. Y el grupo familiar, por cierto, con tanto jugador, el grupo de mensajes, digo, es para verlo. O sea, no hay nada más que mensajes de juego, de porcentajes, de análisis. Es el sueño de Masula, ese grupo, Gonzalo. Deberían incluirle en algún momento. Yo creo que alguno de los hijos por tramos silencia al grupo, porque aunque es cierto que son muy sanotes todos, pero también tiene que ser tremendo tanto baloncesto constantemente, con todos los hijos jugando, con los padres jugando, es que no hay escapatoria posible. Sí, son un poco de cuento, de serie guay de televisión, son muy normales, muy familiares, son muy sanotes, asquerosamente sanos y ejemplares. Sí. Este es el hogar real de Ned Flanders. Y como tal, terminé invitando a todo el equipo. Sí. La cena más americana posible, que iba a servir la madre, camiones de comida coronados, como no, con pastel de manzana. Hay hasta un vídeo, como ahora se puede grabar absolutamente todo. Sí. Cuando están entrando en la casa, sale la Melo, uno de los hermanos pequeños, Kidman, que es un clon. Y entonces intenta hacer un mate sobre la Melo en la canasta del salón. Entonces mete a todo el equipo en casa. Sí. Que esto la gente a lo mejor no lo sabe, que Canepol termina apareciendo en el show de Jimmy Fallon. Totalmente. Y allí, hombre, del guión preparado, una de las cuestiones, obviamente, era esto de llevar a todo el equipo a casa. Bueno. And I know you just took the team back to your hometown. Where'd you grow up? I'm from Milwaukee. Yeah, so look, you had the whole team. Your mom had everybody over. Did your mom know the team was coming over? Yeah, so my buddies or my teammates know that I'm from Milwaukee, so they're like, "Con, where are we going? Where are we going to eat?" And I'm like, "Well, I'm going home." Yeah, I don't know where you guys are go going. See my family, and they're like, "Well, I guess we're going to Con's house." And like, hey, Mom. And my parents were like, "Yeah, invite anybody over." And I was like, "I think I'm going to invite the whole team over." Where are we going? So mom was ready. 25 pounds of chicken fajitas. No way, is that right? Yeah, she was ready to go. That's a good mom. I met your mom. She's gorgeous, by the way. That's a good mom. Entonces, al final se pusieron las botas. No. La madre, es que la madre, yo creo que como cualquier madre en cualquier sitio del planeta, prepara una cantidad de comida, Gonzalo. Es una santa. Esto es un clásico, esto es un clásico, da igual desde donde estés. Sí. Vienen 3 amigos a comer, muy bien, comida para 27, aquí tenéis. 27 animales. Explicaba que preparó 11 kilos de pollo para fajitas, Gonzalo, con todos sus acompañamientos, un montón de fruta. Bueno, fue tal la comilona, y esto es lo mejor, esto es lo que mejor explica y resume la comilona, Gonzalo, que al marcharse días después, Brandon Miller y Miles Bridges le preguntan a Con, oye, ¿Esto cuándo se va a hacer de nuevo? ¿Otra vez? ¿Cuándo nos llevas a tu casa? Y los padres encantados. Sí, cuando queráis, ¿no? Esta es una familia de verdad muy particular. Y creo, fíjate,
ya fuera de tanta broma, que contribuye muy bien a hacer grupo, Gonzalo, porque tratan a todos, además, como si fueran sus hijos, crean una dinámica de equipo bastante potente. Pues sí, Andrés, la familia más americana posible, y si no lo digo reviento, qué cerca estuvo de cagar la Melo Ball con el accidente de coche, en ese tanque que tiene, Hammer, que maneja, y que bueno, pues un despiste al final. Claro, más que lamentarlo por él, es por los demás. Totalmente. ¿No? Dicho todo esto, Andrés, y por terminar, convendría volver al principio. Great attitude, man. Let's keep this thing going. Come on. Congratulations, DC. Well deserved, man. Family on 3. 1, 2, 3. Más que nada por celebrar el regreso de los Hornets, que es el único motivo de este programa. Mira, eso mismo hizo James Plotwright, que es el autor del portal BuzzBeat, que cubre al equipo. Sí. En una carta destinada a los aficionados, que él titula Una carta de amor para los que no vimos venir esto, de alguien, dice, que ha sufrido seguirlos y ha sobrevivido a todo. Y está muy bien, porque al final puede servir un poco para la sensación de una comunidad olvidada. Sin duda, sin duda. Dice, nunca imaginé tener que adaptarme a algo así. Estoy tan acostumbrado a percibir desastres que pasar de pronto a expresar aquí una auténtica alegría llega a sentirse como aprender un idioma nuevo. Es como pasar de a ver qué está saliendo mal esta vez a por qué todo está saliendo bien. Os juro que supone una pequeña crisis de identidad, pero sinceramente, dice, es una maravilla vivir algo así. Este grupo no solo juega con alegría, la irradia. A veces lo hacen parecer tan fácil, tan divertido, que me descubro a mí mismo sonriendo como un bobo, disfrutando del espectáculo, antes de recordar que técnicamente se supone que estoy trabajando. Es como estar perdido, fíjate, dice, en el Sáhara, y encontrarte de pronto una piscina. Esta es una segunda parte de temporada entregada por completo al optimismo, Gonzalo, al juego divertido, a la ausencia de lesiones, a la ausencia de rumores que envenenan el ambiente. Es un clima tan potente de positividad que ha facilitado el cambio de rumbo de una franquicia que estaba en depresión, que ahora se siente capaz de tumbar a cualquiera. Les faltan cosas, claro que les faltan cosas, pero ahora mismo su confianza es tan grande y se nota en cada aspecto del equipo. Esto es muy, muy importante para marcar el punto de inflexión previo, durante y post en cada partido, Gonzalo. Mira qué detalle que extenderá a otras situaciones, ¿eh? Dice, el cínico que hay en mí se repetía. Bueno, eran equipos flojos, tampoco es para tanto. Esta es la actitud más extendida en toda franquicia perdedora a lo largo del tiempo. Que hay un momento en que el aficionado sufre un desconcierto muy grande. El síndrome del impostor. Cuando dejan de serlo, no saben cómo reaccionar. Esto lo que provoca es el cambio de tendencia de dejar de ser un patito feo a valorar que, oye, que sí, que por fin, que las cosas han cambiado, que están saliendo del túnel, que están dejando atrás el desierto, Gonzalo, y ahora de verdad tienen motivos para ser optimistas y para volver a disfrutar, y eso les hacía mucha, mucha falta. Déjame rematar simplemente por cómo termina, ¿no? La carta dice, quizá, solo quizá, no sé, deberíamos disfrutarlo. Podemos sentir algo nuevo, divertido, refrescante y libre por fin de estrés. Así que sí, dice, es hora de disfrutar todo lo relativo a este equipo. Pues imagínate, si lo hacemos los demás, pues los seguidores de los Hornets con más motivo. Andrés, no sé, ¿alguna conclusión por tu parte? Bueno, es que yo creo que cuando un proyecto con tantos problemas durante tanto tiempo despierta, comienza de verdad a abandonar la desgracia, creo que es un motivo de celebración para todos, Gonzalo, porque la liga se nutre además de este tipo de escenarios, de franquicias que se han dado por enterradas y que ven la luz por sorpresa, que construyen narrativas diferentes, narrativas inesperadas. Los Hornets de verdad son muy, muy divertidos de ver. Si no los habéis visto, ponéoslos por favor. Juegan de forma muy comprometida pero sin cadenas, con orden pero sin ningún miedo al mismo tiempo. Están pasando a ser muy competitivos porque creen que pueden serlo, porque se preparan para serlo. Y la clave de esto siempre, Gonzalo, va a ser la consistencia. Es la que separa romances de verano de relaciones largas de verdad. Pero estos primeros pasos sí que lo son, ilusionantes por el fondo y por las formas. Porque quizás pudiéramos haber esperado formas, ¿no? Algo de brillo este año, pero el fondo, Gonzalo, la sustancia de este equipo, esa estructura, esa identidad que pueden estar formando, es lo que hace pensar de verdad que el próximo año los Hornets pueden ser todavía mejores. Y si luego tienes a Eric Collins pegando gritos a cualquier hora, pues es maravilloso, ¿no? Sí.
Como curiosidad únicamente, Andrés, por terminar, esta pasada semana pedían a toda la redacción al completo de The Athletic una pieza coral por prioridades y objetivos de los 30 equipos para el tramo final. Obviamente nosotros no lo íbamos a enchufar, pero teníamos curiosidad por a ver qué decían de los Hornets, ¿no? Se encarga de ellos Borkunov, ¿no? Sí. Y dice, una sola, meteos en playoffs, culminad esto, por favor, haced lo posible, porque antes de empezar la temporada, únicamente sugerirlo era una locura. Es cierto, llevan fuera de playoffs desde 2016 y en las últimas 2 décadas únicamente 3 presencias en postemporada. Por eso quiero insistir en que para los que vimos nacer a este equipo, podríamos estar ante la tercera etapa grande de los Hornets en toda su historia. No les pedimos nada. Este ha sido en realidad su regreso, el motivo de este capítulo por ellos. ¿Por qué? Pues por la ilusión de que hayan vuelto. Y además importa siempre la forma. Siempre. Andrés, ese recordatorio final. Bueno, antes de terminar, queremos recordaros que tenéis toda la información del nuevo de 3x3 Camp en la descripción y en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube. Muchas gracias, Andrés, una semana más, como a todos vosotros, por estar, como siempre, al otro lado. Nos escuchamos aquí en El Reverso el próximo lunes. Un abrazo, hasta entonces.